El mundo mira hoy con preocupación y temor la aparición de una nueva enfermedad infecciosa, identificada ahora con las siglas COVID-19. Como ya se conoce, los síntomas más habituales son fiebre, tos, disnea, mialgias o fatiga. La intención de este video es dar a conocer algunos de los síntomas atípicos, como lo es el caso de la hiposmia. Antes de empezar veremos un poco de historia sobre algunas pandemias que han afectado a la humanidad. La enfermedad forma parte de la historia pues de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo la pandemia de COVID-19, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y crear núcleos de personas que convivían juntos, las enfermedades contagiosas pues tomaron un especial protagónico. Repasaremos brevemente pues aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Encontramos la peste de Justiniano. Esta fue en Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes. Al final de la epidemia, la capital imperial ya había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Después encontramos la peste negra. La humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Los números que dejó tras de esta epidemia pues son estremecedores, ya que la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Después encontramos el virus de la viruela. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Después encontramos la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos, y se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Otra de las pandemias fue la gripe asiática. Esto se registró en Yunnan, China. El virus de gripe H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957. La otra pandemia que afectó fue la gripe de Hong Kong, con tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia. Una variación del virus de la gripe H3N2. Como actualmente se conoce y respaldado por estudios clínicos de Asia, los síntomas más frecuentes del COVID-19 consisten en tos, disnea y fiebre. Sin embargo, algunos otorrinolaringólogos europeos observaron que los pacientes presentaban disfunciones olfativas sin rinorrea u obstrucción nasal. En ellos no se sospechó COVID-19, ya que no tenían los síntomas típicos. Diversos agentes virales pueden conducir a disfunción olfatoria. Los más conocidos son el virus de la parainfluenza, rinovirus, algunos coronavirus y el virus del Epstein-Barr, de los cuales explicaremos detalladamente en otra sección más adelante. Un estudio realizado por los jóvenes otorrinolaringólogos de la Federación Internacional de Sociedades Otorrinolaringológicas decidieron demostrar la relación con los trastornos olfativos con el COVID. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: pacientes mayor de 18 años e infección de COVID confirmada, así como de criterios de exclusión: pacientes con disfunciones gustativas antes de la epidemia, pacientes sin diagnóstico confirmado por COVID y pacientes que se encuentran en cuidados intensivos al momento del estudio. Se desarrolló el cuestionario, que constaba de 4 preguntas generales, presentadas a continuación, así como de 3 preguntas clínicas generales. Dentro de las características de la corte hubo un total de 417 pacientes, de los cuales 263 eran mujeres y 154 hombres, con una edad media de 19 a 77 años de edad. Dentro de otras características relevantes, el 34.5% de los pacientes se encontraba en fase aguda y el tiempo de evaluación fue de 6 a 9 días. Dentro de los resultados, como podemos darnos cuenta, la disfunción olfatoria se presentó en la mayoría de los pacientes del estudio, siendo un total de 85,6%, de los cuales el 79,6% sufrieron de anosmia y el 20,4% eran hipósmicos,
dándonos así una estimación que la disfunción olfatoria predominante fue el de la anosmia. Sin embargo, poco menos de la mitad presentaron fantosmia y parosmia, con un total de 12,6% y 32,4%, sin olvidar los pacientes que no presentaron obstrucción nasal o rinorrea, abarcando el 18,2% de los pacientes. Dentro de la patología del olfato se admite una diferenciación entre alteraciones cuantitativas, es decir, una disminución o abolición del olfato, y alteraciones cualitativas, en donde encontraremos una distorsión de la percepción olfativa. Dichos trastornos pueden clasificarse según la localización de la lesión, ya sea en transmitiva, perceptiva, mixto e idiopático. Nos enfocaremos en los trastornos de olfacción de origen cuantitativos, haciendo énfasis en la anosmia e hiposmia. Al hablar de anosmia, nos referimos a la pérdida total de la capacidad olfativa. Si la pérdida no es completa, hablamos de hiposmia. La anosmia e hiposmia de transmisión es secundaria a cualquier proceso que impida que las moléculas olorosas lleguen al epitelio olfativo. Tanto el órgano receptor periférico y la vía olfatoria se encuentran alteradas en todo su trayecto. La causa más frecuente de dicha alteración es la congestión de la mucosa nasal como consecuencia de enfermedades infecciosas e inflamatorias, así pudiendo dañar el epitelio olfativo, convirtiéndose la anosmia. La anosmia e hiposmia neurosensorial se habla cuando la lesión se localiza en cualquier punto de la vía nerviosa entre el epitelio olfativo y el córtex cerebral correspondiente. Este tipo de déficit puede dividirse en 3 grandes grupos, atendiendo a la localización del problema, ya sea epitelial, retroepitelial y anosmia central. Se habla de una anosmia epitelial cuando la lesión afecta el epitelio sensorial, con desaparición de las primeras neuronas del mismo. El epitelio olfatorio puede afectarse por diferentes causas, ya sea infecciosa, tóxica, traumáticas o metabólicas. El envejecimiento produce también pérdidas de neuronas en el epitelio olfativo. A esto lo podríamos llamar presbiosmia. La anosmia retroepitelial puede ocurrir cuando el epitelio neurosensorial olfativo esté intacto y la lesión se localice en los fascículos del primer par craneal. Se produce por afectación de la lámina cribosa o áreas limítrofes por distintas causas, ya sea traumática o iatrogénica. Por último, la anosmia central es cuando la lesión afecta el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio lateral, las áreas paleocorticales, el neocórtex olfatorio o sus interconexiones. Aquí se hablaría de una anosmia central. Las causas más frecuentes de dichas alteraciones pueden ser el alcoholismo crónico, traumatismos, tumores, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, entre otras.